Hola amigos, ¿cómo están? Va ella pa. Venme por ambante pa. Sí, ahí por avento me pensarán. Si ustedes están bien, yo mucho mejor. Más aún esta semana nos presentamos ante ustedes con un placer renovado porque hemos empezado a tener numerosas respuestas de parte de los televidentes que siguen semana a semana este programa. Algunos con ciertas sugerencias, como es el caso del amigo Sergio Aquino. No es Patito, el jugador de fútbol, aunque él también lo practica. Aquino, muchísimas gracias por todo lo que me has dicho. Vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, las sugerencias que nos has dado y por lo demás no molesta, aunque sean sugerencias, observaciones aparentemente negativas, no nos molesta. Lo importante es que se hagan sentir. Tengo que resaltar la respuesta que nos han hecho llegar, por ejemplo, Antonia Areco, desde Ciudad del Este, allá en la Triple Frontera. Antonia es miembro de una numerosa familia, la mayoría de los cuales alguna vez han sido alumnos míos en el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi. Y ahora están todos ellos allá por Ciudad del Este, se han forjado con mucho sacrificio una carrera. Antonia es abogada, aparte de docente. Josefina Venegas, una muy apreciada compañera de trabajo, colega, profesora de lenguas también. Ramona Rosa Cataldi. Hola Ramona, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Puede ser 30 años. Sí, es muy posible, o más. Ella se vino a Formosa, formó aquí su familia y hace unos días nos empezamos a comunicar vía Facebook. Mirta Rivas, Perla Rivas, Nilde Rivas, hermanas todas que están en Fernando de la Mora, ahí cerquita de Asunción. Media hora de distancia. Bernardina Ríos Villalba. Congratulaciones, Bernardina, para tu esposo, el apreciado comunicador radial Nito Ruiz Díaz. Ya empezamos a captar las señales de su radio virtual. Qué bien suena, qué lindo es escuchar ese tipo de música. Ren Villagra y su familia desde Buenos Aires. Celeste Dayana Mencia, una jovencita que ya es oficial de prefectura y está prestando servicios en Buenos Aires. Mabel Ruiz Díaz Barreto, apreciada amiga, exalumna, casi una hija, porque es hija de Nito Ruiz Díaz, con quien hicimos los primeros pasos en la vieja Radio Boquerón, 1964-65. Y esta profesora, Nancy Esther Gómez, ella es profesora de inglés, supongo que aquí en Formosa, no nos ha dado la información completa, pero nos ha hecho llegar su complacencia porque según ella, este programa le ayudará tanto a ella, a sus colegas docentes y principalmente a los alumnos a captar mejor los valores de la lengua que en cada caso sus profesores les están brindando. En el caso de Nancy, el inglés. Para los de lengua castellana, lo mismo. No porque sea esto una clase de guaraní, perdón. Las demás lenguas quedan totalmente apartadas, fuera de lugar. No. Intentamos en lo posible relacionar una lengua con otra. Y en el caso del guaraní,
porque creemos, estamos seguros de que su aprendizaje es sumamente fácil si comparamos esta lengua con la castellana y en algunos casos también con la inglesa. Entonces, muchísimas gracias y sigan escribiéndonos cualquier sugerencia, cualquier observación que tengan que hacernos, consultas sobre vocabulario, la gramática guaraní y lo que se le ocurra y les parezca que puede ser positivo, no solamente para ustedes que nos consultan, sino a través de este programa para transmitirlos a todos los televidentes. Con estos auspicios que para nuestro modesto entender son sumamente positivos, comenzamos Ñañi Emi Guaranime. Hablemos en guaraní, pero matizando con algo de música. Y en este caso la música llega un poquito tarde porque en su momento, justamente hoy, hace 8 días, un equipo de Canal 11 se trasladó hacia la ciudad de Pilar para captar las secuencias de los actos conmemorativos del aniversario de la ciudad de Pilar, la capital del departamento de Ñembucú, tan cercana al afecto de los alberdeños y de los formoseños. Aquí en Formosa, yo sé, hay muchísimos pilarenses, hijos de esa hermosa ciudad que están retransmitiéndoles a sus hijos y nietos, a las nuevas generaciones, las bondades que tiene la llamada capital de la cordialidad, la ciudad de Pilar. Lastimosamente, por el mal tiempo que se desató ese día, el equipo de Canal 11 no pudo llegar hasta la ciudad de Pilar y a un paso nomás, yo creo que a media hora de la llegada a Pilar, tuvieron que venir de vuelta hasta Formosa. Y los 200 y pico de milímetros de agua caída aguaron totalmente el programa de festejos de la ciudad de Pilar. Entonces, hoy, como queriendo saldar un poquito esa especie de deuda, rendimos nuestro homenaje a esa hermosa ciudad con esta música que regalara no solamente a las mujeres de Pilar, sino a las mujeres de todo el Paraguay, el excelso poeta Carlos Miguel Jiménez, con música de don Agustín Barbosa. Felicidades, ciudad de Pilar. Será preciosa como una rosa la guaireñita, y la azucena blanca azucena parecerá, mas con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre la vence la pilarense mi receda. Luce y destella cual una estrella la encarnacena, joya que brilla desde la orilla del Paraná. Es primorosa cual mariposa la concesena, pero más dulce, gala y seduce la de Pilar. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa, y está en Pinasco la flor del Chaco, mi adoración. Pero por siempre la pilarense más deliciosa tiene ganado sitio sagrado en mi corazón. Es cual sea la Virgen Morena, la misionense, y la trigueña, carapegüeña, murucuyá. Pero el orgullo de mi terruño es la pilarense, son los claveles de los vergeles de mi Humaitá.
Maazapeña será la dueña de un raro hechizo, nuestra lozana Dalia Serrana para Guarí. Pero parece la pilarense que Dios la hizo para que fuera nuestra primera flor guaraní. Y si engalana la billetana su agreste huerto, porque natura le dio hermosura de la Mambay. La pilarense cuando florece su bello puerto es la hechicera de la ribera del Paraguay. En programas anteriores hemos visto los orígenes de la nación guaraní en dos versiones. La versión histórica, es decir, de dónde vinieron los primeros pobladores de esta región de América del Sur, que hoy conocemos como los guaraní. Después, hemos visto la versión leyenda, con el caso de Tupí y Guaraní, los hermanos que se instalaron en territorio brasileño y que después, por desavenencias surgidas entre las mujeres de ambos, tuvieron que separarse, quedándose uno de los hermanos Tupí con su familia en el Brasil y el otro, Guaraní, se trasladó con su gente hacia el sur, instalándose en territorio paraguayo, argentino, boliviano, uruguayo. Ahora tenemos una tercera versión, que es la mitológica. Y tendremos que decir en ese sentido que Narciso R. Colmán, cuyo seudónimo es Rosicrán, en momentos del ostracismo de la lengua guaraní, momentos en que estaba prohibido hablar esta lengua en el Paraguay, él tuvo el coraje suficiente para publicar una obra trascendental. Después de las experiencias vividas en las proximidades del Cerro de Acaay, él recogió de los pobladores y algunas pruebas que él creyó ser evidencias de lo que después narraría en su libro, redactó el origen mitológico de la nación guaraní. Y aquí vamos a ver nosotros personajes sumamente atractivos, y por experiencia que tengo ya en este tema, les aseguro que va a llamar poderosamente la atención de ustedes, especialmente de los chicos. Hay gente que no cree, por ejemplo, en el curupí. Hay gente que asegura que existe el yacyyateré. Otros hablan del luisón. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez del luisón? Bueno, esos son algunos de los personajes que enriquecen la mitología guaraní. Y lo que escribió Narciso R. Colmán no podemos decir que tenga una base, un fondo verdadero, real, sino más bien ha sido enriquecido por el pueblo, especialmente la gente campesina. Hay gente que hasta ahora cree fervientemente en la existencia del lobizón o huichó. Tal es así que los viernes por la noche tienen mucho cuidado de salir de la casa. O por ejemplo, siguen prohibiéndole a sus hijos que se metan en el bosque o salgan a jugar a la siesta mientras los padres duermen. Bueno, todo eso ha sido recogido por Narciso R. Colmán en esta obra que llamamos Taupajañe Perú y que está inserta en el libro Ñaneñe Guaraní de Lino Trinidad Sanabria. Vamos a compartir con ustedes la lectura. Yo voy a hacerla
en guaraní y voy a darle suficiente tiempo para que ustedes lo hagan con la traducción en castellano de estas imágenes que vamos a ver en la pantalla. Comenzamos con nuestro Taupajá Ñeperú. Taupajá Ñeperú, Texapena Mombeú. Narciso R. Colmán, Ojaí Peteín Aranducá, Ombojéraba Ñande Ipicuera. Ipipe Omombeú, Peteín Yeunda Ye Tupán, Jajembireco Arasú, Oweyitaba Ariguape, Areguá. Haoyapojicuay, Iwiwi, Mocoy Tecobe y yo Oaxacuera, Omoñepurujanguaco, Taupajá. Peteín, Cuimba Eva, Ombojeras y Cuay, Rupavé. Amboeca tu cuñaba, ha ombojera Sipame. Jeta tupan ha arası, oñemoñe e chupecuera coicha. Peyo hay juque, japeñemoñaque taisarambi peneñemoñare araputu chacuella bebé. Japeñeja a toyo hay juja de cuera abei oñondibe. Pra eterei penderetata ko arapupe ha ore roñangarekota pendereje amo ubateguibe. Royapota opaitemba epeikotebeba en aguibe. Peguerecota, tata, tu, cahu, haopambae. Peiporuguahuibe oreremi moingüe, da peicote vencenen ba everege. Ikatuhanguaisa peikua ba ebai hamba epona, ba eisa pa oikoe oyohewi. Rojeyata pende aputepe, mokoi anga, pende moinuhangua, tapiaite, penderecobepe. Petei anga pona, heraba anga tupuru, ha ambue anga bai, heraba tau. Pointe ha ecuera oikobai, ha oñona ino vaina, oñondive, penemoingo bai hangua PM oñondive.
Escuela donde saucamo ay PM. Máramo da pejechamo ay y chupecuera. Peisa opo y chupecuera tupan ha arasi. Ha peisa ñante upecuera de cobeñe perumbu ko arapupe. Por ahora es todo. Esta historia continuará la próxima semana y les prometo que será muy interesante. En la historia de la lengua guaraní debemos detenernos en un periodo largo de la historia común de los pueblos americanos, la que corresponde al periodo de la conquista y colonización, la llegada de los españoles. América marcó una serie de cambios en la cultura de los pueblos aborígenes, en algunos con mayor trascendencia que en otros. En el caso de los pueblos guaraní, se ha dado una particularidad diferente a la conquista de otros territorios, como por ejemplo los de América del Norte. Ante la resistencia de los aborígenes de adoptar por la fuerza, obligatoriamente, la lengua de los españoles, los conquistadores tuvieron que hacer rápidamente un cambio de estrategias. Tal es así que en todas las campañas de conquista y colonización que se han emprendido en estas regiones, siempre estuvo presente un representante de la Iglesia Católica. Y esto ha dado lugar a que se diga que la conquista de los pueblos sudamericanos ha sido más bien una conquista espiritual antes que guerrera. La cruz antes que la espada. Y yo diría que fueron inteligentes porque en lugar de insistir en esa obligación de que los aborígenes hablaran la lengua española, fueron ellos los que se sometieron a esa circunstancia y se vieron obligados a aprender la lengua de los aborígenes, para de esa manera comunicarse mejor con ellos, llevarles el mensaje de la religión y por medio de ella llegar a la colonización. Y así se han dado conquistas espirituales sumamente extraordinarias. Debemos mencionar por lo menos dos nombres que han sido fundamentales en este trabajo de conquista espiritual. Uno, el franciscano Fray Luis de Bolaños, conocido como fundador de pueblos. Obras suyas son los actualmente grandes centros de población como Limpio, Itá, Yaguarón, Areguá, Cazapá. Y
el catecismo traducido a la lengua guaraní, que rápidamente hizo distribuir entre los demás misioneros para ayudarles en su tarea. El otro nombre es el de Antonio Ruiz de Montoya, sacerdote peruano de la congregación de los jesuitas. Él, aparte de la labor misionera, la fundación de pueblos, especialmente los famosos pueblos de las misiones, porque se llamaban misiones jesuíticas. Hoy esas regiones se conocen como misiones en el Paraguay y misiones en la Argentina. San Juan Bautista, San Ignacio Guazú, que está en el Paraguay, y San Ignacio Mini, que está en la Argentina, cuyas ruinas se conservan maravillosamente y son unas pruebas fidedignas de la extraordinaria habilidad de los indios guaraní que trabajaron bajo la dirección de los sacerdotes jesuitas. Antonio Ruiz de Montoya, aparte de la fundación de pueblos, ha dejado obras literarias que son verdaderos monumentos de la lengua guaraní y que podemos ir apreciando en la pantalla. Yo tengo la suerte de haber accedido a 2 obras del padre Antonio Ruiz de Montoya. Arte de la lengua guaraní, que como verán en la pantalla, ha sido editado en 1640, reeditado varias veces, y en esta edición de 1993 incluye una copia facsimilar de la primera edición. La conquista espiritual del Paraguay, también de Antonio Ruiz de Montoya, que narra las vicisitudes que han debido soportar los misioneros jesuitas juntamente con los aborígenes que los acompañaban para ir a cumplir su misión, a veces en territorio sumamente hostil, como aquellas reducciones que fueron fundadas en actual territorio brasileño y que por el acoso permanente de los bandeirantes han tenido que trasladarse de su asentamiento, algunas sucesivamente, como es el caso de la ciudad de Villarrica, conocida como la ciudad andariega, que ha cambiado de asentamiento cerca de 20 veces hasta finalmente quedarse donde hoy está, en la capital del departamento del Guairá. Y no solamente Montoya y Bolaños se han destacado en esta etapa que podríamos considerar como la más gloriosa de la historia de la lengua guaraní, porque después de ello tal vez podríamos compararlo solamente con la época actual. Porque no solamente han escrito sus libros, que han sido editados, muchos de ellos en Europa, sino que han construido los indígenas guaraní, bajo el adiestramiento de los jesuitas, la primera imprenta en el continente americano en la que se editaron varios libros, como vemos en pantalla. Martirologio Romano, en el año 1700, una obra que consta de 350 páginas. Flos Santorum, está en latín el título, o Vida de los Santos, una obra en 3 volúmenes de unas 300 páginas cada una. El autor es el padre Pedro de Rivadeneira y la traducción al guaraní del padre José Serrano.
de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, editado en 1705, con un total de 438 páginas, escrito por el padre Juan Eusebio Nierenberg y traducido al guaraní por el padre Serrano. Es considerada la obra magna de la imprenta misionera. Pero hay varias más. Instrucción práctica para ordenar santamente la vida. Esto se imprimió cuando la imprenta misionera funcionaba en la reducción de Loreto. Y cabe acotar aquí que algunos historiadores hablan de varias imprentas, no solamente una. Otros, en cambio, dicen que era una misma imprenta que se había trasladado de un pueblo a otro. La mayoría de estas obras han sido editadas en Loreto y en Santa María la Mayor. Instrucción práctica para ordenar santamente la vida, del padre Antonio Garriaga. Primer libro editado en castellano en las misiones. Las otras eran en latín y en guaraní. Manuale ad usum patrum societatis lesu. Fácil es apreciar que esto es latín. Editado también en la imprenta de Loreto, 266 páginas, en latín y en guaraní, por el padre Pedro Restivo. Y tanto cuesta hoy día, señores, conseguir que nuestros escritores editen sus libros en lengua guaraní. Es todo un logro encontrar en las librerías un nuevo libro escrito en guaraní. Vocabulario de la lengua guaraní. 1722, el año de edición en la imprenta de Santa María, por el padre Antonio Ruiz de Montoya, que juntamente con Arte de la Lengua Guaraní, este que tenemos acá, editado también en Santa María en el año 1724, con agregados del padre Restivo, conforma un conjunto de 4 libros de Antonio Ruiz de Montoya. Arte de la Lengua Guaraní, Vocabulario de la Lengua Guaraní, Tesoro de la Lengua Guaraní y La Conquista Espiritual del Paraguay. Finalmente, Catecismo que el Concilio Limense mandó que se hiciese para los niños, explicado en lengua guaraní por los primeros padres, trabajo atribuido por unos al padre Bolaños y por otros a Ruiz de Montoya. Y aquí viene algo a tener muy en cuenta y para aplaudir, aunque más no fuere mentalmente. Explicación del catecismo en lengua guaraní por Nicolás Yapuguay, un indígena. Era músico, era compositor, dicen que excelente orador y mejor escritor aún. Escribía muy bien en castellano, en guaraní y en latín. Supongo que el apellido Yapuguay sería más bien Yapuguán, el que no miente, el que dice la verdad, y que por transculturación, por utilizar el alfabeto castellano para escribir palabras en guaraní, pasó a la historia con la forma de Yapuguay. El mismo Nicolás Yapuguay o Yapuguán también escribió sermones y ejemplos en lengua guaraní. Dicen que asistía a todas las misas que se oficiaban en la iglesia de su reducción, prestaba suma atención a los sermones de los sacerdotes y al llegar a su casa rápidamente los transcribía en el papel, los que después conformó toda una obra editada en la imprenta. Reitero
que con justicia podemos decir que el periodo de la conquista y colonización, por la cantidad de obras editadas en lengua guaraní, ha sido uno de los periodos más gloriosos de la historia de la lengua guaraní. De paso, digamos que restos de esta imprenta se encuentran actualmente en el Museo Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Carmen Leonarda Cárdenas de Gamarra. Carmencita, vaya va. Y por ahí te hande. Voy a ¿Te va ahí? ahí te ahí me hago con apenas dive. Llega tú. Gato jamás ya yo monge también ya niñe guaraní de jabe. Amagma bañan de la pichacuera, será pichacuera. Y ya sarambía co tetambuereje. Se maite y chupe curanguana abe. Me parece que vamos a hacer lo mismo que hicimos con la profesora María Elena, con la profesora Graciela. No te entusiasmes demasiado con la lengua guaraní porque nuestros alumnos están empezando recién. Y Catón te Sin, veía sin- castellano. sin contar, por supuesto, que aquí en Formosa hay muchísima gente que habla muy bien el guaraní. Pero, como ellos ya saben todo prácticamente, esto va dirigido a los nuevos. Entonces, llamo yo para mi mitad, ¿no? Catuca. Ay. Como para enfriar un poco lo que está caliente o calentar lo que está frío. Hoy por apio Pedro de Gamarra. Un mango es igual de ella muy no supongo porque curente o huereco y saje. Año se onda ahí cure. Llego a Carmen Cárdenas. Ahí me amendá, me casé con el señor Gamarra. Pero bueno. Está bien, Y está por bien, ahí está muy tenéis. bueno. Ella a pijama, a pijama. Al señor Gamarra, ¿le molesta o no que lo llamen Caracú? No, creo que ya se familiarizó con él, con su apodo. Sí. Pero de todas maneras, hay momentos que se calla nada más. Ah, quiere decir que no le gusta del todo. Me parece que no. Mira, No tanto. es que yo conozco acá un amigo, es un compañero de trabajo en la radio, donde hacemos también algo parecido a esto, la 90.1, la estación. Se llama Julio Caracú. Y también le pregunté en una ocasión si le molesta que le digan Caracú. No, al contrario, con mucho orgullo, porque mi papá era Caracú y mi abuelo también Caracú. Bueno, Coincidente. entonces le dije, en adelante te voy a llamar Julio Médula. ¿Y qué es eso? ¿El Caracú? Castellano. No me gusta. No me gusta Médula, Julio Caracú. Bueno, señora de Don Caracú. Gilberto es un comunicador, trabaja en Radio Humaitá, está haciendo un buen trabajo y no sé qué opinión va a tener después de esto que hablemos. No creo que tenga muy mala opinión, porque fue uno de los primeros en acompañarnos cuando empezamos a salir al aire por Lapacho y por Copal. Me gustaría que compartas con los televidentes tu experiencia relacionada con la enseñanza de la lengua guaraní en el colegio, en los distintos niveles en los que te cupo actuar. Varios años estuviste, ¿verdad?, como catedrática de guaraní. Bueno, ¿cómo ha sido eso? Bueno, mi inclinación hacia el conocimiento del idioma guaraní fue algo muy especial. Resulta que mis padres
Mi papá exclusivamente fue argentino también. Mi mamá era de Villeta, de Guasucorá, Paraguay. Y anteriormente era prohibido hablar el guaraní. A pesar de los vecinos, de los amiguitos que teníamos, escuchábamos el idioma guaraní, pero no podíamos hablar porque nos negaban. Mis padres nos negaban. Sí, hay que aclarar bien eso. Sí. Y ponerle énfasis. Desde 1870, final de la guerra contra la Triple Alianza y por imperio del ejército aliado que se apoderó del Paraguay, hasta el año 1967, la lengua guaraní estaba proscripta en el Paraguay. Comenzó la prohibición en filas del Ejército Nacional y de la Policía para luego extenderse a las familias, a tal punto que, por muy paraguayos que fueran nuestros padres, por imperio de la ley y porque se les ha metido ya en la cabeza el hecho de que la lengua guaraní era una lengua grosera que obstaculizaba el aprendizaje de castellano, entonces se nos prohibía en la casa y en la escuela hablar en guaraní. Así fue el caso tuyo, ¿verdad? Sí, en mi caso muy especial. Pero luego, cuando somos niños, le queremos mucho, le apreciamos mucho a nuestros amigos. Y yo tenía mucha inclinación hacia mis amigos porque somos de familias numerosas también. Pero de todas maneras, fui curiosa en el conocimiento del guaraní. A pesar de todo, cuando terminé mi colegio secundario, me trasladé a Asunción a estudiar el idioma castellano. Pero con el idioma castellano había simultáneamente el conocimiento del idioma guaraní. Y entonces me fue muy difícil, pero no fue ningún obstáculo. Nada para mí fue obstáculo. Al llegar allá me formé, dicho sea de paso, mi primer examen me aplacé en guaraní porque no manejaba, no hablaba, escribía muy bien, pero me aplacé. Y eso fue un desafío para mí, para el conocimiento del idioma guaraní. La segunda prueba que tuvimos, la segunda prueba parcial, ya puse todo el empeño de mí misma para el conocimiento del guaraní. A partir de ahí arranqué y yo creo que se enraizó en mí el amor al idioma guaraní. Una prueba más de que a veces hace falta una caída para no volverse a caer más. Sí, y bueno, y eso me ayudó bastante para sobresalir, para seguir adelante, hasta que me recibí de profesora de educación idiomática y estuvimos trabajando también en la parte de locución en el ICE con un grupo de compañeros y compañeras que ya manejábamos muy bien el idioma guaraní. Trabajamos en locución, hicimos muchas prácticas, inclusive fuimos a visitar unos estudios de radio donde llevamos e infundíamos el guaraní, el idioma guaraní. Me calificaron por la voz, porque tengo la voz muy alta, y por eso me trasladaban de un audio a otro audio para las grabaciones también. Vamos a tener en cuenta a ver si compartimos. Entonces, bueno, así me recibí, gracias a Dios, con la ayuda de mis padres, y volví a Alberdi para poder trabajar en la docencia. Bueno, ahora, lo que me interesa, ¿con los alumnos? Con los alumnos. Estuve trabajando primeramente en el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi en el nivel básico, donde anteriormente el idioma guaraní no era todavía una asignatura específica, sino era una asignatura especial. Entonces, en cuanto a eso, pudimos llegar a trabajar con otra compañera que era de la misma cátedra, a poner en práctica el conocimiento del guaraní, y bueno, llegamos a los alumnos, pero hemos tenido otro problema, la negativa de los alumnos de aprender el guaraní. ¿Por qué? ¿Por qué? Y justamente porque el guaraní era para ellos, anteriormente para los padres, era un idioma guarango, como decía usted anteriormente, era prohibido. Indica tuy o ñeñe guaranime. Va ere ñaime jaguere formosa renondepe. Los amigos, los formoseños de habla castellana,
No, nos marginaban, decían ellos, porque si pasábamos al otro lado de Formosa, teníamos que hablar el castellano y no el guaraní. Era prohibido, porque cuando pasaban hacia Formosa, decían, hablen en castellano, no hablen en guaraní. De repente existían palabras jocosas entre juegos y dichos y decires, salía siempre, afloraba el guaraní, algunas palabras. Pero lo más que ellos decían, no hablemos el guaraní, cuando pasábamos a Formosa. Es muy cierto lo que estás diciendo. Yo he comprobado que en Alberdi hay muchos jóvenes que hablan muy bien el castellano, porque tratan de imitar, especialmente los muchachos que trabajan como vendedores en las casas comerciales, quieren quedar bien con sus clientes y tratan de imitarlos. A tal punto que gente de Asunción, periodistas, que han escuchado hablar a los alberdeños, los consideran, ustedes son más argentinos que paraguayos, dicen. Entonces, se iba dejando de lado sistemáticamente la lengua guaraní, ¿verdad? Ahora, ¿se recuperó ese terreno o no? Y en gran parte, porque donde luchábamos más era en la escuela, era en el colegio. Pero cuando ellos volvían a sus casas, ya dejaban de practicar. Porque el idioma también el conocimiento del idioma es una práctica constante. Sí, sí. Porque si uno no se comunica permanentemente, o en castellano, o en guaraní, o en inglés, o en portugués, eso se va perdiendo. Va perdiendo la destreza. Exactamente. Entonces, inclusive como que los vocabularios van cambiando, algunos quedan en desuso, otros se crean. Entonces, es toda una práctica, pero fue difícil, fue muy difícil. Hasta yo le podría decir que hasta estos tiempos en algunas partes de la sociedad es todavía difícil. Pero supongamos que un 80% sobresalió el guaraní, ya de acuerdo a los estudios realizados a través de las formaciones de los docentes, el conocimiento amplio, porque también había otro problema, de que los mismos docentes no eran capaces de comunicarse en guaraní propiamente dicho a sus propios alumnos. Eso surgía en educación primaria. Como nosotros somos formadores de educación de nivel medio, teníamos que ir a hacer bajadas de conocimientos en guaraní a los docentes. Pues yo llegué a ser formador de formadores a los docentes de educación primaria y también en educación terciaria. Bueno, Carmencita, discúlpame, es tan interesante esto que estamos hablando, seguro que a nuestros televidentes también les agrada, pero hay otra faceta más diferente a esto que quisiera que evocáramos. No obsta para que en alguna otra ocasión vengas nuevamente a no hay problema. Honrarnos con tu presencia. Te hemos visto andar detrás de un grupo de señoritas y jóvenes que están practicando danzas folclóricas. Así es. ¿Qué ocurre? Estuvimos muy preocupados últimamente porque después de 17 años de folclore y de festival en Alberdi, siempre estuvimos en la espera de que los chicos sean los protagonistas, los chicos también de Alberdi sean los protagonistas del ballet folclórico municipal. Pero esto surgió a raíz de el último festival que tuvimos en Alberdi, a raíz de una reunión de jóvenes que estuvieron allí presenciando el festival. Entonces ellos dijeron, ya que vinieron el ballet folclórico municipal de la ciudad de Pilar, fue el ballet de Formosa. Y se fue el ballet de Formosa. Estaban ellos entusiasmadísimos con que nosotros también podemos hacer. Era muy difícil, porque nuestra sociedad es muy difícil en Alberdi para que le guste realmente, porque como estamos mezclados dos culturas, más bien nosotros vemos lo que pasa en la Argentina, más bien de lo que pasa en Paraguay. Pero se logró. Pero se logró, gracias a Dios. Ellos se pusieron en comunicación entre amigos y dijeron, nosotros podemos hacer, vamos a hacer. Y bueno, nos reunimos, esta otra compañera, la señora Valentina García de Gamarra también,
Una vez en un encuentro, en una casa familiar, nos dice: Carmen, ya que vos estás ya fuera de servicio, podemos ayudarles a estos jóvenes. No hay ningún problema, tengo suficiente tiempo para ayudarles a ellos. Entonces, nos comunicamos con estos jóvenes, hicimos la invitación así: vos le conocés a quien le gusta bailar la danza paraguaya, entonces, y de ahí surgió el grupo del Ballet Folclórico Municipal. La semana pasada se presentó este ballet en la ciudad de Pilar y los que los dieron han traído una imagen excelente del comportamiento de los integrantes de este ballet. A un mes de preparación. A un mes. Tal es así que estuvimos en contacto con los responsables de ese ballet, la directora, Liliana Gamarra y otros, y estamos proyectando su presentación en estos estudios, en este programa, para la próxima semana. ¿Podés darnos una manito en ese sentido? No hay ningún problema. Todo lo que está a mi alcance les voy a ayudar. Bueno, si Dios lo permite, el próximo sábado Hablemos en Guaraní. Ñañemí Guaranime se va a engalanar con la presencia de estos jóvenes integrantes del flamante Ballet Folclórico Municipal de la ciudad de Alverde. Carmen, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido sumamente constructivo hablar contigo. Agüille beten debe haber. Sabe. Maite y entero bete a Pemuana. Amigos, llega el momento de despedirnos por hoy. Ha sido enorme el placer de compartir con ustedes esta otra edición de Ñañemí Guaranime, Hablemos en Guaraní. Agradecemos todas las comunicaciones que nos hagan llegar. Ahí están en pantalla los números de teléfono, la dirección de internet. Háganos llegar sus opiniones, algún comentario referente al programa, sugerencias incluso, algún tema que crean ustedes que sería válido incluir en este espacio. Vamos a considerarlo y si se da el caso, vamos a incluirlo. Le dejamos la música y en este caso seleccionamos un tema que a muchísima gente le agrada por la excelencia de la composición musical y por los versos. Claro, no podemos facilitarle ahora la traducción, está exclusivamente en guaraní, pero al que le gusta la música, aunque sea en guaraní, quiere escucharla. De Valiente, Martínez y Flores, Shepe Kasumi. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Kasumire bebe baikue sege guire kobo Obane angue cada pujare sekera yopu Roja y jubiai ayepu apuba senera arobo Misinte yepe pandai bebui bei semba embuasu Neanyai de winde aiko bako ai chaiko be asu Jaiko marire kujuai kupona nyonyom divete De sere bebe sere jarei se moture Ai guai core indavi ami bei upete guive
助こえ愛こべ明日ダブアミベイにゃいもあぼいくいたぶみばんばえあいこあまえあすペンデロがみれはんでねれいめオラソラスシェンボタロバシェンボジャヘオRei potave uguiro habi umi niro javugu e yumi jeuna ikatumi kaisa se consola mi ta idebui mi se yopu asuwa Senba